muchas cosas por hablar con él. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto estar contigo. ¿Sabes qué? Cuando yo pienso en Pilaí, veo que el sueño de una persona que no solamente ahorra en ladrillo, como en algún momento ha tenido el eslogan justamente la empresa, sino también en lo que significa hoy en día tener su propia vivienda. Y sí, efectivamente ha sido así. El producto tiene el mérito de integrar a distintos sectores sociales, porque ahorran con nosotros no únicamente aquellos que estaban buscando desde hace mucho tiempo una alternativa para dejar de alquilar, sino también un gran número de padres que son conscientes de la complejidad del mundo en que a sus hijos les va a tocar vivir o les está tocando vivir, y saben que a los estudios de grado deben seguir estudios de posgrado. Y paralelamente mucha gente que quiere complementar su retiro. Entre todos participan de los valores, del esfuerzo, del pensamiento a largo plazo y suman sus esfuerzos y sus ahorros en pos también de dar mano de obra, que es tan importante y para hacer crecer la economía real del país. A ver, hay algunos proyectos que son realmente innovadores. Contame un poco lo que se presentó en noviembre pasado, que es lo de Santo Tomás Pueblo Verde, porque realmente vale la pena explicárselo a todas las personas, digamos, que nos sintonizan en los distintos departamentos, inclusive, digamos, en Entre Ríos, de lo que significa esta innovación. Sí, va a ser un proyecto muy importante. Nosotros invertimos en su momento en la compra de 150 hectáreas que están pegados a los countries más importantes, ¿no es cierto?, al Paso fundamentalmente en este caso. Y hemos contratado al arquitecto Fernando Carlucci, que tuvo una labor muy importante en el diseño de Nordelta en Buenos Aires. Llevamos muchos años gestionando en la Municipalidad de Santo Tomé la autorización. Felizmente estamos ya muy próximos a comenzar. Tuvimos el gusto de que la intendente de Santo Tomé nos acompañó en el acto de presentación, pero allí son 6.000 departamentos que se van a construir. Hay 300 lotes de 700 a 1.000 metros cuadrados para viviendas particulares y estimamos que van a vivir más de 10.000 personas. El diseño es muy interesante, con preeminencia del verde, con un esquema de círculo, ¿no es cierto?, para evitar los bloques que a veces son un poco fríos. Y bueno, nosotros consultamos a nuestra cartera en épocas anteriores a la pandemia y una elevada cantidad de personas manifestaron su satisfacción porque buscáramos esta alternativa. Y después de la pandemia muchísimo más, ¿no es cierto? Es público y notorio que la demanda de lotes se ha acrecentado enormemente, ¿no? Y lo interesante de esto es que es una mixtura entre condominios y lotes, digamos, para vivienda, digamos, con diseño, digamos, arquitectónico que pretenda cada uno. Eso es lo interesante. Sí, conviven las dos cosas. Hay 6.000 departamentos que se van a destinar al sistema de Pilaí tradicional. Y otra parte con una inversión propia de Pilaí, ya no de nuestros inversores, destinados a estos lotes de viviendas familiares. A ver, la inversión cuando yo veo los números, o sea, a ver si me equivoco, ya son más de 3.250 millones en obras, lleva invertido Pilaí en todos estos tiempos. Sí, en la región centro en los últimos años. Para que tengas una idea, Rodrigo, nosotros en este año 2021 vamos a estar entregando, en consonancia con el número del año, 21 edificios. 9 edificios en la ciudad de Santa Fe y Paraná, que totalizan 370 departamentos y 300 cocheras. 9 edificios en Rosario, que son 382 departamentos y 124 cocheras. Y en Córdoba otros 3 edificios que representan 182 departamentos y 92 cocheras. Son más de un número muy importante de metros cuadrados que en momentos en que es tan necesario, como decía antes, la mano de obra. Quiere decir que el ritmo es de acorde a los flujos que percibimos, ¿no es cierto?, que, bueno, no son tal vez los que originalmente pensamos cuando se diseñó el sistema, pero bueno, todo lo que percibimos lo volcamos fundamentalmente ahora, ¿no? Y están a la vista en este número de edificios que no sé si hay
parangones semejantes en el país de una cantidad equivalente de edificios que se terminen simultáneamente por una empresa. Y el sistema de Pilaí es innovador, fue innovador en su momento, después, como todo sistema, han tratado de copiarte, pero contá esa historia porque realmente me parece que es valiosa de cómo es el sistema Pilaí en sí mismo, digamos. Bueno, sí, hay dos miradas para analizarlo. La primera, lo dije un poco antes, filosóficamente procura integrar a distintos sectores de la sociedad, creando una nueva categoría de mercado que es ahorrar en ladrillos. Pilaí no vende un departamento puntual, Pilaí convoca a ahorrar en ladrillos con el respaldo final de un departamento. Pero fundamentalmente integra a la familia transmitiendo el valor del esfuerzo y del estudio. Eso filosóficamente. Desde el punto de vista económico, es un sistema econométrico, es un grupo equivalente a un grupo de ahorro previo, donde un conjunto de personas muy importantes, entonces nosotros hemos reunido una masa que en su momento de 30.000 clientes, claro, que se fueron integrando al sistema. Ahora, ¿cuáles son los pilares de ese sistema econométrico? Bueno, tiene tres pilares que son fundamentales. Cuando se lo diseñó en el 85, nosotros, ¿qué dijimos? Primero, la visión del largo plazo. Pensar a 20 años cuando el país pensaba a 7 días. ¿Qué dijimos? 240 cuotas que son de espera mientras no se tiene el departamento y de tenencia cuando se recibe. A valores de hoy, estamos hablando aproximadamente en un departamento de dormitorios de 28.000 pesos mientras no se lo tiene y de 68.000 pesos cuando se lo recibe. Pero estamos hablando de un bien de hoy que vale cerca de 15 millones de pesos, con la baja que en dólares tuvieron los bienes, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero por el otro lado, claro, ¿qué dijimos? ¿Cómo calculamos ese número de cuotas de tenencia y de espera, el promedio ponderado de cuotas que se iban a percibir? Calculando un determinado ritmo de adjudicación y entregas por año. Y también previmos un término contractual que podría ampliarse si ese ritmo de adjudicación que nosotros habíamos previsto no pudiera cumplirse. Realmente, Rodrigo, si hubiéramos sabido en el año 85 que Argentina iba a pasar por todas las crisis hiperinflacionarias, políticas, etcétera, que pasó, tal vez no hubiéramos lanzado nunca el sistema. Pero bueno, lo lanzamos y hemos continuado administrándolo, hemos navegado en ese mar bravío que ha sido el país, ¿no es cierto? Hemos tratado de adoptar todas las medidas necesarias para mantenerlo vivo, ¿no es cierto? En el espíritu que en los contratos a largo plazo hay un deber recíproco de las partes de ir adaptando el contrato a las circunstancias que van rigiendo. Eso ya viene desde los romanos, una cláusula que estudiábamos en abogacía rebus sic stantibus, es decir, el deber de adaptar el contrato a las circunstancias que van vigentes, porque rigiendo, pues si las circunstancias cambian o el ritmo de adjudicación que previste no se puede cumplir, bueno, tenés que llevar el barco a buen destino. Y en ¿no? este momento ¿cómo los toma justamente? Porque, a ver, entregar 21 edificios en un momento de pandemia, cuando se había paralizado mucho, inclusive la construcción por las restricciones de obradores, restricciones de la cantidad de obreros que podrían estar trabajando, realmente me imagino que lo habrán sentido también a eso. Nosotros tuvimos una gran preocupación al comienzo de la pandemia porque no sabíamos cómo la cartera iba a reaccionar y además porque nos habían limitado el ritmo de obra, solamente podíamos poner 5 operarios. Allí hablamos con las autoridades municipales y provinciales y hubo comprensión para ir adaptando, ir ampliando con todos los protocolos necesarios de seguridad. Hoy prácticamente en ese sentido estamos trabajando a ritmo normal. Desde el punto de vista de nuestros clientes, nos sorprendió la manera como continuaron pagando. Yo creo que en el medio de la pandemia la gente se dio cuenta cuántas inversiones habían resultado superfluas y cuán importantes eran otras que cobraban un singular valor en momentos que a lo mejor uno tenía que cerrar el negocio porque no podía comercializar. Ahí el valor del ahorro se potenció. Y eso nosotros lo hemos notado. ¿No es cierto? También se ve en otras cosas, ¿no es cierto? Es decir, en despachos de cemento, etcétera. Se nota que la gente, aquello que gastaba en viajes, etcétera, etcétera, lo volcó en inmuebles. Sí, sí, sí. ¿Obra pública? ¿Cómo ves? Porque, a ver, ¿están incursionando ahora desde hace un tiempo en la obra pública? Nosotros lo que incursionamos fue solamente en el tema de
una interacción pública-privada en los planes Procrear. En la zona del Parque Federal hicimos un contrato de permuta con el Estado por la tierra. Nosotros nos comprometemos a entregarle una determinada cantidad de departamentos y el Estado, a través del fideicomiso Procrear, que administra el banco hipotecario, financia una parte de lo que se vuelca a la construcción. Esa ha sido nuestra experiencia. Hasta este momento viene cumpliendo el Estado con los distintos gobiernos adecuadamente, ¿no es cierto? Pilaí no ha incursionado de manera directa en obra pública adicionalmente en este último tiempo. ¿Cómo ves el país en materia económica cuando el presupuesto aprobado, por ejemplo, son similares? Ya conocés esta cuestión de los economistas que ponen un dólar a 106 pesos, una inflación del 27%, un crecimiento del 5,5% según Guzmán, y también replicado en la provincia de Santa Fe con parámetros similares. ¿Pensás que esos van a ser los parámetros para el 2021? Yo miro desde hace tiempo la situación del país, el futuro del país, con profunda preocupación y también con una gran tristeza, porque la verdad yo acabo de cumplir 70 años y bueno, siempre tengo el ansia de ver mi país resurgir. Y por cierto, con distintos gobiernos, esta decadencia ha sido permanente, ¿no es cierto? Y se refleja en algo que debe dolernos profundamente a todos, que es el 50% de pobreza que tiene el país. A ver, nosotros, ¿qué veo? Nosotros tenemos una recaudación impositiva muy alta, ha crecido la recaudación un 6% por encima de la inflación, se ha negociado exitosamente la deuda externa, pero los bonos del país se colocan con una tasa del 16%, que es tasa de default. Entonces, ¿eso qué está indicando? No únicamente con este gobierno, también con el anterior. Digamos, ¿por qué ocurre eso? Porque los argentinos hemos dejado de ser creíbles en el mundo. Y esto es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo en conjunto todos, porque en realidad todos los partidos políticos y regímenes han fracasado en el país en las últimas décadas. De inversiones extranjeras hemos tenido $1.000 millones en el último año, no es nada. Tenemos un problema grave de inseguridad jurídica. Entonces, aquí de alguna forma, es decir, la pregunta es ¿cómo reconstruir la esperanza? Yo, cuando miro hacia atrás, ¿qué veo? Veo dos periodos, ¿no es cierto?, que generaron esperanza. El primero, el gobierno de Frondizi. En ese momento Frondizi era consciente que Argentina carecía del capital suficiente para generar la transformación estructural del país y entendió que había que convocar al capital extranjero, pero le dijo a Kennedy entonces, deme la plata, pero no para un hospital o para una escuela, sino démela por una fábrica, porque donde se construye una fábrica va a venir después la escuela y el hospital. ¿Y qué hizo Frondizi? Hizo la alianza con Perón en ese momento. Le sumó a la racionalidad económica el apoyo popular en ese momento al comienzo. Después, bueno, vinieron todos los planteos militares y el gravísimo error de haberlo destituido. Pero se dio esa alianza, esa visión incluso de Frigerio que venía del marxismo. Es decir, pero con una visión racional de lo que el país tenía que hacer para crecer. Y la segunda experiencia histórica que yo veo es la de Menem en su momento, cuando une el apoyo popular a la visión, aquel entonces de Alzogaray, en su momento, y se dio una unión, o de Cavallo con posterioridad. Cuando uno mira eso, era un país sin Greta. Entonces integró a distintos sectores sociales. Indultó de un lado y del otro. Salieron militares, pero salieron los guerrilleros, que habían incurrido algunos en crímenes gravísimos. Es decir, fue a abrazar a su anterior, había estado 5 años preso y fue a abrazarlo a la Almirante Rojas cuando estaba integrado. Se insertó al país internacionalmente con el G20 y vino una gran masa de inversiones. Uno podrá discutir privatizaciones que estuvieron mal, pero indudablemente en ese momento creamos credibilidad, tuvimos convertibilidad de la moneda por 10 años. ¿No es cierto? Entonces, después podremos discutir todas las otras cosas, pero ¿cómo lo miro yo? Yo lo miro desde cuando me recibí de abogado y tenía que comprar un teléfono del plan Megatel por izquierda.
porque esa era la Argentina. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos cambiado en ese sentido de visión? Y en este momento, yo me detuve en los últimos tiempos, y ya llegando a la actualidad, en algunas frases que de la carta, de la primera de las cartas que envió Cristina Kirchner, donde hubo algo que a mí me sorprendió, no sé si la tenés presente, Rodrigo. Sí. Las dos intervenciones que tuvo la expresidenta, actual vicepresidenta, son interesantes para un análisis político, el leer entre líneas, pero también la contundencia. Claro, vos fíjate, ahora acaba de decir, hace poquito Lustó, dice, estamos navegando sin rumbo, es como fumar en un depósito de combustible. Y uno dice, bueno, es la lectura de la oposición. Pero si uno va a esa primera carta, Cristina allí dice algunas cosas. Dice, por ejemplo, el freno de la economía y la incertidumbre generalizada sobre qué va a pasar son agobiantes. No es tan distinto de lo que está diciendo Lustó. ¿Pensás que es un doble comando esto? Sobre todo la segunda carta, que es la que empieza a decir hay funcionarios que no deberían estar en este gabinete, apuntando a algunos, sobre todo dicen a producción, bueno, Cancillería, etcétera, etcétera. A ver, todo eso se ha discutido y se discute permanentemente. Pero a mí, más de quién gobierna, a mí me interesa ver qué propone. Y yo, mirando la carta, veo algunas cosas que se propusieron allí, y sabés que tengo muchas diferencias con Cristina Kirchner, pero por encima de eso, soy argentino y me preocupa mi patria. Entonces, ¿qué está diciendo ella? Lo que le ocurre en la Argentina no está explicado en ningún libro ni hay teoría que lo resuelva. Es permanente ensayo y error. Yo también siento que es permanente ensayo y error. Argentina es el único país con una economía bimonetaria, donde se ahorra en dólares. Y el problema de la economía bimonetaria, digo Cristina, no es ideológico, no es de izquierda ni de derecha, ni siquiera de centro. Y no hay prueba más objetiva que el fracaso de todos los sistemas políticos. ¿Y qué dice ahí Cristina? Que esto yo diría que es el centro de lo que hay que analizar. Dice, el problema de la economía bimonetaria, que es el más grave del país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, concluyó en su carta, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla. Entonces, a ver, ¿qué digo yo? Lo dijo Calvo, incluso el economista Guillermo Calvo. Para que Argentina salga adelante, tenemos que hacer un acuerdo entre todos y hacer las reformas estructurales que el país necesita y hacer un país normal. Entonces yo, en realidad, algunos podrán decir, bueno, pero si vas allí, o si te prestás a la negociación, o si conversás en esto, le vas a favorecer, es decir, que a lo mejor el gobierno se puede encaminar. Pero a ver, ¿hasta cuándo vamos a decaer? Porque el otro horizonte puede ser Venezuela, ¿eh? Entonces yo creo que demanda la realidad, y con esto concluyo la pregunta que me habías hecho, es decir, creo que demanda un gran esfuerzo de patriotismo de todos, de deponer ideologías y de centrarnos en esto, en una mesa en común que estén los economistas, los políticos de distintos signos y tratemos de llegar a un camino racional. Cuando eso ocurra, las inversiones van a venir porque vamos a demostrar que esto era permanente. No venían con Macri porque no sabían si iba a tener continuidad lo que estaba proponiendo. Javi, muchas gracias, como siempre, un gusto, ¿eh? Bueno, un abrazo y gracias por llamarme.